Jimin y Jungkook, aunque vivan cada uno en su propia casa. Por lo que sabemos hasta el momento y lo que nos han mostrado según ellos, tienen una relación tan cercana que a veces parece que comparten un espacio mucho más íntimo de lo que las cámaras y el público pueden llegar a ver. De hecho, todos sabemos que la relación entre ellos va más allá de lo profesional, aunque siempre la hayan mantenido dentro de los límites de la amistad y la camaradería. Pero lo que realmente nos revela algo más profundo de esa conexión es Bam, el adorable perrito de Jungkook. ¿Quién diría que un perro podría ser el punto de unión entre dos personas tan cercanas como Jimin y Jungkook? Bam, a pesar de ser el perrito de Jungkook, parece tener una relación tan especial con Jimin que a veces parece olvidar quién es su dueño. El que lo cuida y le da todo lo que necesita. Y es que, si observamos bien, la forma en que Bam interactúa con ambos es tan dulce y natural que nos hace pensar que este perrito está acostumbrado a estar entre ambos, como si fuera algo tan normal en su rutina diaria. A veces incluso parece que es más cercano a Jimin que a Jungkook. Y aunque no se pueda poner una etiqueta a eso, es como si Bam supiera que ambos lo quieren y lo cuidan de manera especial. Recordemos el episodio de In the Soup, cuando Jungkook viajó con Bam y lo instaló en su habitación, junto a los demás chicos. Bam estaba encantado de estar con todos, claro, pero su atención siempre iba hacia Jungkook, su dueño, como es natural. Sin embargo, lo que pasó después, cuando Jimin entró en la habitación, no pasó desapercibido. Bam, que parecía estar completamente relajado con Jungkook, al ver a Jimin se transformó. El perrito mostró una alegría tan genuina que inmediatamente buscó la cercanía de Jimin, como si estuviera acostumbrado a él, como si su presencia fuera tan natural como la de Jungkook. Este momento fue tan revelador. Bam, que se mueve entre los dos sin dudarlo, parecía tomar un instante para decidir si seguir a su dueño o a Jimin. Y al final decidió seguir a Jimin, buscando esas caricias, ese cariño que sabe que siempre recibirá de él. Jungkook, viendo esto, no mostró celos ni incomodidad. Al contrario, parecía disfrutar ver cómo su perrito se sentía tan cómodo y feliz con Jimin. Y claro, Jimin, al ver a Bam tan feliz, no dudó ni un segundo en darle todo su amor, acariciarlo y elogiarlo. Demostrando una vez más que su relación con Bam no es solo superficial. Lo curioso es que cuando Jimin entró a la habitación de Jungkook, se sentó en la cama a jugar con Bam. Y el perrito, que parecía estar disfrutando de la atención de Jimin, también buscó la cercanía de Jungkook. Era como si Bam estuviera esperando que ambos, Jimin y Jungkook, jugaran con él al mismo tiempo, como si estuviera acostumbrado a que su día fuera una especie de rutina completa, donde ambos estuvieran presentes y él pudiera disfrutar de su cariño sin problemas. Es evidente que Bam, al estar entre los dos, muestra una conexión profunda con ambos. Y eso nos habla mucho sobre la dinámica entre Jimin y Jungkook. Quizás, al final, lo que nos demuestra Bam es que ha creado una rutina en la que está tan acostumbrado a estar con los dos, que se mueve entre ellos con total naturalidad. O tal vez, como muchos dicen, la teoría de que Jungkook pasa tanto tiempo en casa de Jimin o viceversa es cierta, y por eso Bam ve todo esto como algo tan común en su día a día. Los perros, como bien sabemos, son seres tan inteligentes que se adaptan a los cambios y costumbres de su entorno. Y Bam no es la excepción. Quizás, por todo ese tiempo compartido, para él es completamente normal que tanto Jungkook como Jimin estén a su alrededor. En el fondo, este pequeño episodio con Bam nos muestra cómo Jimin y Jungkook tienen una conexión tan genuina y profunda que incluso su perrito puede sentirlo. Bam no solo está acostumbrado a la presencia de ambos, sino que parece que cada uno de ellos tiene una forma única de cuidar y querer a su perrito. Y al final, es bonito ver cómo una criatura tan pequeña puede ser el vínculo que demuestra, en silencio y con ternura, lo fuerte que es la relación entre estos dos, más allá de cualquier palabra.
través de Bam, se confirma que el amor entre Jimin y Jungkook no solo es algo visible para los demás, sino que también está presente en lo más pequeño de su vida cotidiana. En esos momentos compartidos con su mascota, en esos gestos sencillos que hablan más que 1000 palabras. Después de aquel momento en el que Bam, el perrito de Jungkook, reaccionó de manera tan especial ante la presencia de Jimin, las teorías no tardaron en surgir entre los fans. Y es que, aunque todos sabemos que Bam es el fiel compañero de Jungkook, algo en la manera en que reaccionó al ver a Jimin, al buscar su compañía y cariño, nos deja pensando que hay algo más detrás de esta relación tan única entre los tres. La forma en que Bam, por instinto, parece tan cómodo con Jimin, casi como si fuera tan cercano a él como lo es con Jungkook, nos hace preguntarnos si, de alguna manera, Jimin y Jungkook están más unidos de lo que imaginamos. Y es que no es solo una cuestión de un momento aislado, es algo que se repite, como si Bam estuviera acostumbrado a verlos juntos, a vivir esa rutina de cariño compartido entre los dos. A diferencia de los demás miembros, cuando se trata de Jimin, Bam se muestra más indeciso, como si entrara en un pequeño dilema. Un dilema tierno, claro, pero en el fondo es un dilema. ¿Por qué? Aunque normalmente Bam sigue a Jungkook sin pensarlo mucho, en cuanto Jimin entra en la ecuación, Bam parece necesitar un momento para decidir entre los dos. Es como si su corazón tuviera que elegir entre el cariño de Jungkook, su dueño, y el cariño de Jimin, una presencia igualmente importante en su vida. Y esto, aunque podría ser interpretado de muchas maneras, deja una pregunta en el aire. ¿Cuánto tiempo pasa Jimin con Bam como para que su cercanía con él sea casi igual a la que tiene con Jungkook? Es en esos momentos cuando las especulaciones sobre la relación entre Jimin y Jungkook se disparan. Algunos se atreven a decir que ellos viven juntos, que hay algo más en su convivencia diaria que simplemente una amistad. Y aunque nunca se ha confirmado oficialmente, las pequeñas pistas que dejan estos gestos nos hacen pensar que tal vez sí hay algo más. Porque si analizamos bien la forma en que Bam reacciona, como si estuviera completamente acostumbrado a ver a Jimin y Jungkook juntos, como si los dos fueran una parte natural de su vida cotidiana, surge la duda. ¿Y si Bam ya está tan acostumbrado a esa rutina de amor compartido, tan enraizada en su día a día, que ve a Jimin como parte de la misma familia de Jungkook? Recuerdo ese live que hizo Jungkook, en el que simplemente mencionó el nombre de Jimin. No pasó mucho tiempo antes de que Bam, al escuchar su nombre, se levantara rápidamente y se dirigiera hacia la puerta de la casa. Era como si, al escuchar el nombre de Jimin, el perrito supiera exactamente lo que eso significaba. Era como si esperara que Jimin estuviera a punto de llegar, como si esa fuera una rutina común para él. ¿Acaso Bam, con su comportamiento, nos está adelantando algo? Está indicando que Jimin y Jungkook, aunque no vivan juntos, pasan tanto tiempo en la casa de Jungkook que la dinámica de familia se ha formado de manera tan natural que incluso Bam lo siente. Tal vez es más que una simple amistad. Tal vez es una vida compartida en la que Jimin es tan parte de la familia de Jungkook como su propio perro. Y esta teoría, que muchos comparten, tiene mucho sentido cuando vemos a Bam tan cercano a Jimin. No es la primera vez que observamos cómo, en esos momentos tan sencillos, pero reveladores, Bam parece moverse entre ambos, buscando afecto y compañía de los dos, como si no hubiera diferencia. Si algo nos ha enseñado la relación entre Jimin y Jungkook es que, aunque ambos tengan vidas separadas, hay algo que los une de una manera tan profunda que incluso su perrito Bam no sabe exactamente a quién seguir en ciertos momentos. Esa duda de Bam, ese gesto tan humano, nos hace pensar que tal vez Jimin y Jungkook comparten más que su amistad, y que el cariño de ambos hacia Bam, como una especie de vínculo silencioso, se ha convertido en algo mucho más grande, como una familia.
Y aunque no podemos saber con certeza si Jimin y Jungkook viven juntos o si simplemente pasan mucho tiempo juntos en la casa de Jungkook, lo que sí sabemos es que lo que hemos visto con Bam no es algo que pueda ignorarse. El perrito, con su lealtad y su dulzura, se ha convertido en un testigo de esa conexión tan especial que existe entre ellos. Y es que, al final, lo que Bam nos demuestra con su comportamiento no es solo que tiene un cariño especial por Jimin, sino que esa rutina de cariño compartido entre Jimin y Jungkook está tan arraigada en la vida de todos, que incluso un perrito como Bam sabe que la presencia de ambos es algo normal, algo que llena su día a día. Si nos ponemos a pensar en todo esto desde un lugar más romántico, podríamos decir que Bam, sin quererlo, nos ha dado una pista más de lo que es la relación entre Jimin y Jungkook. Tal vez ellos no vivan juntos, pero la forma en que sus vidas se entrelazan, la forma en que ambos comparten su tiempo con Bam, hace que la vida juntos se sienta tan natural que hasta los gestos más pequeños, como la reacción de Bam al escuchar el nombre de Jimin, se convierten en pruebas de una conexión mucho más profunda de lo que las palabras pueden expresar.